tiene que ver con dinámica. Este capítulo número 3, muchos de ustedes ya han tenido la oportunidad de escuchar de él. Primero es que tenemos que saber que la dinámica, como su nombre lo indica, es la rama de la mecánica clásica que estudia las causas fundamentales. O sea, nosotros en el capítulo anterior estudiábamos los tipos de movimiento. Ahora en este capítulo vamos a estudiar las causas que producen movimiento. Y estos son los contenidos que vamos a estar viendo en este capítulo. Fuerza, vamos a ver el concepto de fuerza, vamos a hablar de la ley del movimiento, vamos a hablar de tipo de fuerza y todo eso. Cualquier tipo de pregunta o aclaración lo vamos a hacer al final de la exposición para no, en este caso, no pausar. Entonces vamos primero a ver unas cuantas cosas. Primero, el concepto general de fuerza. En el lenguaje coloquial, en el cotidiano, en el que nosotros conocemos, en el que en el día a día nos desenvolvemos, nosotros hablamos de fuerza, ¿verdad? Como básicamente un empujón o un tirón. O sea, cuando hablamos de empujón o un tirón, estamos hablando de que es una fuerza, en el lenguaje cotidiano de nosotros. Ahora, en física, la fuerza es una cantidad física con la que expresamos la capacidad que tiene un cuerpo de cambiar su estado, ya sea que esté en reposo o en movimiento. O sea, la fuerza es aquella cantidad física que puede hacer que cualquier cuerpo cambie de estado. Por ejemplo, si un cuerpo se está moviendo, la fuerza puede hacer que el cuerpo se detenga. O si un cuerpo está en reposo, una fuerza puede hacer que un cuerpo empiece a moverse. O sea, es la cantidad física con la que un cuerpo puede cambiar de estado. Obviamente, la fuerza es un vector. Y como es un vector, ¿qué tiene? Magnitud, o lo que le llamamos módulo, dirección y también tiene sentido, obviamente. Y esto constituye una magnitud vectorial. La unidad de medida de la fuerza, o sea, la fuerza se mide en newton y un newton equivale a 1 metro sobre segundo cuadrado. Eso equivale a un newton, metro. O sea, que la fuerza es una combinación de dos factores. Aquí faltó es kilogramo metro sobre segundo cuadrado. O sea, aquí hay que ponerle que es un kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Eso quiere decir que la fuerza es una combinación de dos unidades. Es una combinación de la masa y de la aceleración. Bien. Entonces, ese es el concepto general de fuerza. Ahora bien, si sobre un cuerpo actúan varias fuerzas, o sea, si sobre un cuerpo actúan varias fuerzas, en este caso imagínense este cuerpo que actúan 6 fuerzas, yo puedo conseguir lo que le llaman la fuerza neta. La fuerza neta es sumar vectorialmente toda la fuerza del cuerpo. O sea, que la fuerza neta es la suma de la 1, de la 2, de la 3, de la 4 y de toda la fuerza que actúan sobre un cuerpo. Por lo tanto, la fuerza neta es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, pero no la suma directa, 1, 2, 3, 4, sino la suma vectorial. O sea, es sumar vectorialmente las fuerzas. Y vamos a ver varios ejemplos de ello. Vamos a empezar con un primero. Vamos a suponer que yo tengo un cuerpo que actúan estas fuerzas mostradas. Imagínate que me piden de este cuerpo de 5 kilogramos, actúa una fuerza 1 de 10 newton totalmente al este, actúa una fuerza 2 inclinada de 20 newton a 30 grados y actúa una fuerza 3 de 40 newton a la derecha. Y me piden que calcule la fuerza neta. Entonces, como ya ustedes saben, como es un vector que estoy calculando fuerza neta, yo sé que ese vector tendrá una fuerza neta en X y una fuerza neta en Y. La fuerza neta en X es sumar la fuerza 1 en X más la 2 en X más la 3 en X. Y la fuerza neta en Y sería sumar la de 1Y más la 2 de Y más la 3 en Y. Eso sería conseguir la fuerza neta en cada eje, tanto en X como en Y. Ahora bien, si yo necesito buscar la magnitud de esa fuerza neta, aquí con esto obtenemos la componente. Ahora vamos a hablar de la magnitud. La magnitud, como ustedes ya habían visto en capítulos anteriores cuando hablamos de vectores, es la raíz cuadrada de ¿quién? De la componente en X al cuadrado más la resultante de la componente de Y al cuadrado. O sea, es esta fuerza que yo acabé de encontrar aquí al cuadrado en X más esta al cuadrado en Y y le busco la raíz cuadrada. Y con eso yo estaría obteniendo lo que le llamamos la componente en X. Con esto la componente en X y con esta la componente en Y. Y con esto estaría obteniendo lo que le llamamos la magnitud. La magnitud.
Ya eso lo habíamos visto en capítulos anteriores cuando hablábamos de vectores. Ahora bien, el ángulo del vector fuerza neta o de este nuevo vector que le llamamos fuerza neta, el ángulo se consigue como la tangente inversa de la neta de y sobre la neta de x. O sea, ya habíamos visto este tipo de ecuaciones cuando hablábamos de vectores. Entonces, como ya sabemos cómo conseguir las componentes de la fuerza neta, la magnitud y el ángulo, vamos a empezar ahora a calcular esos valores. Vamos a empezar con la componente en x. La componente en x, acuérdense que para yo buscar componente en x de un vector es la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Por lo tanto, si hablamos de la fuerza neta en x, hablamos de que F1 en x sería la fuerza 1 por el coseno del ángulo. La fuerza 2 en x sería la fuerza 2 por el coseno del ángulo y la fuerza 3 en x sería la fuerza 3 por el coseno del ángulo. Por lo tanto, tendríamos fuerza 1 coseno del ángulo. La fuerza 1 vale 10 newton y como está a la derecha totalmente, el ángulo que forma es 0 grados. Sería 10 coseno de 0. La fuerza 2 es 20 newton, está inclinada a 30 grados, sería 20 coseno de 30. Y la fuerza 3 está totalmente a la izquierda, es de 40 newton, entonces sería 40 coseno de el ángulo que se forma cuando un vector está a la izquierda es de 180 grados. Entonces, partiendo de ahí, vamos ahora a buscar estos valores. 10 coseno de 0 te da 10, 20 coseno de 30 da 17.32 y 40 coseno de 180 da negativo 40. Eso que tenemos ahí son los valores de realizar este tipo de operaciones. Y haciendo 10 más 17.32 menos 40, eso te va a dar negativo 12.68 newton. Quiere decir que la fuerza neta en X vale menos 12.68 newton. Y hacemos eso mismo para la fuerza en Y. Lo único que aquí en vez de coseno estaría seno. O sea, yo tendría F1 por el seno del ángulo, más F2 por el seno del ángulo, más F3 por el seno del ángulo. O sea, yo tendría 10 seno de 0, más 20 seno de 30, más 40 seno de 180. Y partiendo de esa realidad, cuando yo calculo en mi calculadora, valga la redundancia, 10 seno de 30, eso da 0 newton. 20 seno de 30, eso da 10 newton. Y 40 seno de 180, eso da 0 newton. Por lo tanto, la fuerza neta en Y es de 10 newton positivo. ¿Qué quiere haber dicho esto? Que mi vector fuerza neta, que es el que me interesa buscar, tiene una componente Y positiva que va hacia arriba, porque es positiva, mírenlo aquí, de 10 newton, y una componente en X que es negativa hacia la izquierda porque me dio menos 12.68. Por lo tanto, el nuevo vector que yo estoy calculando, que le llamo el vector fuerza neta, ¿verdad? Es un vector que se dirige al noroeste. Se dirige al noroeste porque directamente tengo una componente a la izquierda de la fuerza neta en X y la fuerza neta en Y, entonces va hacia arriba, por lo tanto ese vector se dirige aquí al noroeste. Bien, ya yo tengo las componentes de este vector. Ahora vamos a calcular la magnitud. ¿Cómo calculo la magnitud? Ya ustedes han visto cómo la hemos calculado, que tiene que ver con raíz cuadrada de fuerza neta en X al cuadrado más fuerza neta de Y al cuadrado. Eso quiere decir que sería negativo 12.68 newton al cuadrado, que eso sería la fuerza neta en X, más los 10 newton al cuadrado, que eso da la fuerza neta en Y. Entonces, con esos valores, elevo esta cantidad al cuadrado, me da 160.78 al cuadrado, y 10 al cuadrado me da 100. ¿Por qué aquí este negativo me dio positivo? Porque todo número negativo elevado al cuadrado da positivo. Ustedes, para poder calcularlo en la calculadora, valga la redundancia, deben de ponerlo entre paréntesis y se van a dar cuenta que le dará positivo. Entonces 160.78 más 100 me da 260.78. Y la raíz cuadrada de eso, entonces me da 16.14. Entonces, de mi nuevo vector, que le llamo fuerza neta, ya tengo dos cualidades. Tengo las componentes, con la componente obtuve la dirección, que es al noroeste. Tengo la magnitud del vector, que es el valor del vector. Y por último, me falta el ángulo. Entonces el ángulo sería tangente inversa de ¿quién? De fuerza neta en Y entre fuerza neta en X. Entonces sería tangente inversa de 10 entre negativo 12.68. Eso me da la tangente inversa de menos 0.789 y eso da negativo 38.26 grados. Basado en estos tres resultados, ¿qué quiere dejar dicho esto que yo acabo de encontrar?
que mi nuevo vector, que le llamo fuerza neta, es un vector que se dirige al noroeste, con 16.14, ¿verdad?, de magnitud, con un ángulo de 38.26 formado con este eje. Dicho en otras palabras, mi vector fuerza neta es un vector de 16.14 newton de magnitud, se dirige al noroeste con un ángulo de, en este caso negativo, 38.26, porque está formado con este eje de acá atrás. Esa es la manera de yo calcular fuerza neta. Vamos a ver otros ejemplos. Imagínate que me piden que, dadas las siguientes figuras, calcule la fuerza neta. Vamos a empezar con la primera. En la primera yo tengo la particularidad y es que ambas fuerzas, tanto la fuerza 1 como la fuerza 2, están en el mismo eje, o sea, están horizontal. Quiere dejar dicho que para este caso, yo no tengo componentes en el eje Y. O sea, que en este caso, como te pongo aquí, las dos fuerzas están horizontalmente. Quiere decir que no hay ninguna fuerza en el eje Y. Como no hay ninguna fuerza en el eje Y, la fuerza neta yo la voy a calcular simplemente tomando en consideración que están en el eje X, que sería, fuerza neta sería igual a F1 más F2. Pero no sería sumar a la 2, porque yo veo que hay una que está a la derecha y una a la izquierda. La que está a la izquierda, como está en el eje X a la izquierda, es negativa. Por lo tanto, la fuerza 1 es negativa. Y como tú puedes ver aquí, la pusimos que sería negativo F1 más F2. ¿Por qué sería negativo F1? Porque F1 está para la izquierda y es negativo. Por lo tanto, F1 es negativa más F2 que es positivo. Y le has dicho esto, que la fuerza neta en este caso sería como menos 8 newton más los 10 newton. Por lo tanto, la fuerza neta es de 2 newton. Y aquí no tengo que buscar raíz cuadrada ni nada por el estilo, porque las fuerzas están todas en el mismo eje. Ni tampoco buscar el ángulo, porque si están en el mismo eje y la fuerza neta resultante es positiva, le han dicho que este vector es un vector directamente que se dirige hacia la derecha, ya nada más, solamente hacia la derecha. Basado en eso, o sea, es un vector, podemos dar dicho que es un vector que es totalmente hacia la derecha, o sea, la fuerza neta es un vector que iría hacia la derecha completamente, de 2 newton. Entonces, eso es un ejemplo. Otro ejemplo, tenemos aquí fuerza 1 a la derecha de 40 newton y fuerza 2, 30 newton hacia abajo. Fíjate que aquí en este caso, a diferencia del ejercicio anterior que teníamos, o del ejercicio anterior que vimos, o sea, de este problema, vamos a ponértelo acá. Este problema tenía varias fuerzas en diferentes ejes. Por eso tuvimos que buscar F1 coseno, o sea, tuvimos que buscar la fuerza neta en X de esta manera y la fuerza neta en Y de esta manera, porque teníamos varias fuerzas en varios ejes. Pero ¿qué pasa en este caso? En este caso, yo solamente tengo una fuerza en X y una en Y. Como nada más tengo una sola, para mí esa es la fuerza neta en X ya, porque nada más hay una sola. Y esta es la única fuerza neta en Y que hay. Por lo tanto, la fuerza neta como tal sería, en este caso, decir neta de X al cuadrado más neta de Y al cuadrado. Como nada más tengo una sola en X, sería esa sola que está en X al cuadrado más la que está en Y. Entonces, aquí hay una pequeña corrección que es bueno puntualizar. No importa en una suma, como dice por ahí, no importa el orden de los factores, no alteraría el resultado. Por lo tanto, esto que está acá no es la de X, esta que está acá es la de Y, porque está negativa. Y esta que está acá es la fuerza neta de X. Vamos a verla así. Mira acá. Esta que está acá, que es negativo 30 al cuadrado, es la de Y. Y esta que está acá, que son 40, es la de X. O sea, es lo mismo, no importa que tú lo pongas al revés. Bien, basado en eso, yo digo 30 al cuadrado es 900 y 40 al cuadrado es 1600. Entonces, sería que fuerza neta, 900 más 1600, 2500. Y la raíz cuadrada de 2500 da 50 newton. Por lo tanto, ya yo tengo la fuerza neta de este vector. Si yo quiero conseguir el ángulo de este vector fuerza neta, sería tangente inversa, ¿verdad? De fuerza neta de Y sobre fuerza neta de X. Por lo tanto, sería tangente inversa de negativo 30 entre 40.
Eso sería tangente inversa de negativo 0.75 y eso da negativo 36.86. Por lo tanto, el ángulo o el vector de fuerza neta de este caso, el caso número 2, es un vector de 50 newton de magnitud con un ángulo de 36.86 formado acá abajo. Es un vector que va hacia aquí, hacia el sureste, porque está entre medio del sur y el medio del este. Y de forma escrita sería de esta manera. Fuerza neta es igual a 50 newton, ¿verdad? Al sureste a menos 36.86 grados. Esos son diferentes ejemplos de cómo podemos calcular fuerza neta. Obviamente, al final de esta sección, ustedes van a poder tener acceso a este material para poder estudiar directamente con él. Muy bien. Como ya sabemos calcular fuerza neta, ahora vamos a hablar un poco de las leyes de Newton. Como ustedes saben, Newton fue el científico que estableció una relación entre el movimiento de los cuerpos y prácticamente la aceleración que estos adquieren y la fuerza. Entonces, Newton específicamente estableció 3 leyes. Aquí vamos a ver las primeras 2 en principio. La primera ley de Newton lo que establece es que un cuerpo permanecerá en reposo, o sea, un cuerpo va a permanecer en reposo o se va a mover con velocidad constante a menos que una fuerza externa sobre él siga siendo nula. O sea, mientras la fuerza externa siga siendo nula. ¿Qué quiere haber dicho esto? Si un cuerpo se mueve con velocidad constante, o sea, si la velocidad del cuerpo que se mueve a velocidad constante, ya ustedes saben, un cuerpo que se mueve con una velocidad constante, o sea, si la velocidad es constante, vamos a ponerlo así, si la velocidad es constante, ¿qué quiere haber dicho esto? Que la aceleración del cuerpo es 0. Si la aceleración del cuerpo es 0, por lo tanto, la fuerza neta que actúa sobre este cuerpo también es 0. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Newton con esto? Si un cuerpo está en reposo, quiere decir que la fuerza neta es 0. O también, si el cuerpo se mueve con velocidad constante, la fuerza neta también seguirá siendo 0 hasta que nos venga una fuerza y lo haga cambiar de estado. O sea, en resumen, podemos decir de la primera ley de Newton lo siguiente. Número 1, describe lo que ocurre cuando la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es 0. Esto quiere dejar dicho, si la fuerza neta es 0, pasan 2 cosas. O el cuerpo está en reposo, quiere decir que el cuerpo no se está moviendo, o el cuerpo se mueve pero en línea recta con una velocidad constante. Y como la velocidad es constante, la aceleración es 0. Esa es la primera ley de Newton. La segunda, ¿verdad? La segunda ley de Newton establece ya una relación entre la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo y la aceleración que éste adquiere. ¿Qué me dice esta ley? Si yo mantengo una fuerza constante, o sea, imagínate que yo estoy empujando un carro, solamente hay 4 personas empujando un carro. Si el carro está vacío, pero a medida que yo lo voy empujando, se va subiendo personas, o sea, quiere decir que la masa del carro va aumentando porque se va subiendo más gente. A medida que yo aumento la masa, manteniendo la misma 5 gente empujando el carro, quiere decir que la aceleración del carro va a disminuir. Porque mientras más gente se suben, yo aplicando la misma fuerza, la aceleración va a disminuir porque va a estar más pesado. Pero ¿qué es lo que significa esto? Que manteniendo, obviamente, una misma fuerza, pero aumentando la masa del cuerpo, la relación entre la masa y la aceleración es inversamente proporcional. ¿Cómo así? Que a mayor cantidad de masa, manteniendo la misma fuerza, a mayor cantidad de masa, la aceleración disminuye. Quiere decir que entre la aceleración y la masa hay una relación inversamente proporcional. O sea que podemos decir que la aceleración es inversamente proporcional a la masa, siempre y cuando, obviamente, la fuerza sea constante. Eso es una de las cualidades de esta segunda ley. La otra cualidad de esta segunda ley me dice, imagínate que ahora, en vez de yo mantener la fuerza constante, yo mantengo la masa constante. Dígase, yo tengo un carro que está parado y empiezo a empujarlo, pero a medida que yo empiezo a empujarlo, viene más gente y se me va agregando. Fíjate que la masa del carro sigue siendo la misma, pero ahora yo lo que estoy agregando es más gente que está sumándose a empujar el carro.
Si más gente se suma a empujar el carro va a moverse más rápido, quiere decir que la aceleración será mayor. Por tanto, la aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza. Quiere decir que a mayor fuerza, mayor aceleración, siempre y cuando yo mantenga la masa constante. Eso quiere dejar dicho que la segunda ley de Newton la podemos resumir en que la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es igual a masa por aceleración. Es en resumen lo que trataría la segunda ley de Newton. Vamos a ver varios ejemplos. Imagínate que de los ejemplos anteriormente resueltos me piden que encuentre la aceleración en cada caso. Partiendo de ahí, ¿qué yo diría? Yo diría, bueno, para el primer caso, ya yo sé que la fuerza neta fue de 16.14 newton. Por tanto, yo tendría fuerza neta es igual a masa por aceleración. Si yo despego la aceleración de aquí, quedaría fuerza neta entre masa. Entonces sería 16.14 entre 5, me da que la aceleración es de 3.28 metros sobre segundo cuadrado. Para el segundo caso, obviamente, yo tengo una fuerza neta de 2 newton y la masa de 4 kilogramos. Por lo tanto, la aceleración sería fuerza neta entre masa, o sea, 2 newton entre 4 kilogramos, 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. Y para el último caso que resolvimos, la fuerza neta me dio 50 newton y la masa es 10 kilogramos. Por lo tanto, sería 50 newton entre los 10 kilogramos y eso me va a dar una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Estos son algunos ejemplos de aplicación de la segunda ley de Newton. En otra próxima sección estaríamos hablando entonces de la tercera ley de Newton y de otros componentes adicionales de esto que tiene que ver con cinemática. Entonces, dado eso, vamos a darle paso ahora para si tienen algún tipo de inquietud.